Buenos días, em, bienvenidas a todas otra vez. Estamos a punto de prepararnos, bueno, realmente las que llevan diciendo el Chumash diariamente, ya empezamos desde el domingo a decir el Chumash de Parshat Chayei Sarah. Es una parashá que siempre me pone una sonrisa en la cara porque para mí siempre se asoció con el nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Jaya Sara. Entonces el nombre de Jaya y Sara es una parasha que personalmente de chiquita para mí siempre estaba muy asociado. Y me acuerdo que una vez una mora le preguntó a mi hermana Giti cómo se llama la parasha de esta semana. Y ella dijo, I can't say, no puedo decirlo. Y la razón que ella no lo podía decir es porque no quería decir el nombre de su mamá. Em, pero realmente no es una parashá personal de mi familia, es una parashá muy ligada con todas las mujeres judías del mundo. Es una parashá que habla, si bien habla de después de nuestra primera matriarca fallecida, da muchas indicaciones al rol de la mujer judía en su hogar. Y, y es la parashá que menciona las tres mitzvot de la mujer judía. Y entonces yo siento que es una parashá muy nuestra, muy de la mujer judía y por ende cierta, por decir, cuando uno dice que tiene ciertas parshiot favoritas o ciertos cuentos favoritos, para mí esta siempre ha sido una de ellas. Habiendo dicho esto, hoy no voy a hablar tanto de Sarah, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Em, Quiero continuar enfocándome en el año pasado también hablamos de el cuento del Shidduch de Itzhak y cómo se dio a cabo a través de Eliezer. Y unos mensajes que eso tiene para cada uno de nosotros, siendo hombre, siendo mujer, siendo simplemente un Yehudi. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que me imagino que todas se acuerdan, lo hemos dicho varias veces, también esta es una parasha muy larga. Y es muy larga porque se repite una historia dos veces, algo absolutamente poco común en la Torá. Sabemos que en la Torá, para decirnos leyes importantes como Shabbat, Kashrut, lo dice de formas muy eh, alusivas, o sea, no lo dice de forma explícita, sino implícita, con algunas frases muy cortas. Sabemos que la Torá se cuida de cada letra, de que no hay una letra de más, ni una palabra de más. Y aquí tenemos la historia de cómo Abraham le da instrucciones a Eliezer. Bueno, no dice Eliezer en la Torá y eso va a ser parte de lo que vamos a hablar, pero a su sirviente para que vaya a buscar el shidduch de su hijo Yitzhak y nos cuenta toda la historia de cómo eso ocurre. Y después, cuando por fin Eliezer se encuentra con quienes serían los padres, bueno, los padres, el papá y el hermano de la novia, futura esposa de Yitzhak, Eliezer les cuenta todo lo sucedido nuevamente. Creo que son 67 Sukkim. O sea, es una repetición muy larga en la que en vez de decir, y Eliezer les contó todo lo que pasó, está muy repetido, muy repetido. Sin embargo, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que eso significa, entre ellas, entre las explicaciones, una muy sencilla de llevar con nosotros, es que em, la vida y cómo se lleva a cabo de los sirvientes de los Abot, de los sirvientes de Hashem, de nosotros, em, vale la pena explayarse en eso. ¿Qué quiere decir? Más allá de lo que sabemos, más allá de lo que entendemos conceptualmente o emocionalmente, es muy importante de cómo ejecutamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Pero hoy no me quiero enfocar en eso, hoy me quiero enfocar en algunos detalles dentro de esa historia que Eliezer cambia de lo que ocurrió a lo que él contó.
y tratar de entender por qué lo hizo y qué nos enseña a nosotros. Entonces, básicamente, sabemos que él realmente, el cuento todos lo conocemos. Abraham le dijo a Eliezer que haga un juramento, que busque una novia para Isaac, una esposa para Isaac en Canaán, que es de donde él venía. Bueno, después de que sus padres se mudaron, porque Abraham realmente había nacido en Ur Kasdim, pero venía de Canaán y que no busque una novia, perdón, que no busque una novia de Canaán, lo dije mal, que no busque una novia de Canaán, sino que la busque de Harán, de donde su familia estaba, de su familia. Ani Betoch Shiur. Contesté sin querer, quise apretar, ¿no? Y contesté, pido disculpas. Él le hace jurar que va a buscar de su familia y no de las mujeres de donde él está. Y Eliezer le pone varias trabas, le dice, ¿por qué no buscamos a alguien de aquí? Que si ella no quiere volver de aquí, que si ella no quiere volver conmigo. Y Abraham le garantiza que sí, que va a tener Hatzlajá en lo que, en la misión y que la haga. Y efectivamente, Eliezer se va con 10 camellos, con un montón de joyas, con un shtar, como se dice, un documento en el que Abraham le cede todas sus pertenencias a Isaac. Dice que Isaac es su único heredero y que todo es de él. Y con eso se va Eliezer. Sabemos que un viaje que tenía que haber tomado 17 días toma un día. Llega al pozo donde famosamente le pide a Rivka que le dé agua y ella se ofrece a darle agua a él y a saciar a sus camellos. Llega a la casa y Eliezer, como dije antes, les cuenta todo el cuento al papá y al hermano de Rivka, donde ellos aceptan que Rivka vaya con él, después se echan para atrás, después Eliezer dice, vamos a preguntarle a la niña, y la niña dijo, ¿me dejen o no? Yo me voy. Y se va con Eliezer. Entonces ese es el cuento en corto, y lo que vamos a ver son cuáles son las diferencias. Entonces cuando Abraham le dice a Eliezer, cuando Abraham le responde a Eliezer, cuando Eliezer le dice que si ella no quiere venir conmigo, Abraham le dice unas palabras muy interesantes. Abraham le dice, em, le dice, y Hashem Yishlach Malachav Lefaneja. Hashem va a mandar su ángel frente a ti. O sea, no te preocupes, vas a tener éxito en eso porque el ángel va a ir delante de ti, delante tuyo. Pero Eliezer, cuando se lo cuenta a Labán y Betuel y Labán, cambia las palabras y dice Hashem Ishlach Malacho Itach, contigo. ¿Cuál es la diferencia entre Lefaneja y Taj? O sea, ¿verdad? No hay gran diferencia. ¿Para qué el cambio y por qué apunto hacia el cambio? Porque vemos que hay dos otras ocasiones donde estas dos palabras también se usan y Rashi se enfoca en las diferencias. Una es con Noah y la otra es con Abraham. Con Noah dice, Et Elohim hitalech Noah. Con Dios caminaba Noah. Mientras que con Abraham dice, Asher hitalachti lefanav, que camina enfrente. ¿Cuál es la diferencia si alguien camina contigo o enfrente tuyo? Entonces Rashi dice que con Noah era con él porque necesitaba constantemente el apoyo, ¿sabes? Como cuando estás agarrado de alguien porque no lo puedes hacer solo y necesitas el soporte, el apoyo y la ayuda de Hashem para lograr eso que estás logrando. Entonces sí, Noah caminaba con Hashem, pero necesitaba ese apoyo. Mientras que Rashi dice sobre Abraham, Mitalech betzit come alab, o sea que él
en su tzidkut podía ir solo, podía caminar enfrente y echar para adelante y no necesitaba sostenerse de Hashem como un bastón, por decirlo de alguna manera. Una segunda diferencia que vemos entre eh, cómo ocurrió y cómo lo cuenta, es que si uno lee el cuento, cuando cuando Eliezer le pide a Rivka las joyas, dice así, algo muy extraño. Dice, Vayehi kasher kilo agmalim, cuando terminaron de beber los camellos, Vaikach haish nezem zahav beka mishkalo, Eliezer le dio, y empieza a nombrar todas las joyas que le da Eliezer a Rivka. Y después de darle las joyas, dice, Vayomer bat miat, hagidina li hayesh beit avija makom lanunalim. Después de darle todas las joyas, le dice, ¿de quién eres hija? ¿Tú crees que puede ir a dormir a tu casa? Like, hello. No debería primero preguntarle quién es antes de darle todas las joyas. Como que el orden está un poco inverso. Y efectivamente, cuando él le cuenta a Labán y a Betuel lo ocurrido, invierte el orden. Dice, y le pregunté quién es y le di las joyas. Entonces, como que, ajá, es lo lógico, que así lo tenías que haber hecho. Entonces, ¿por qué lo hizo al revés? Y por qué sintió la necesidad de, cuando se los cuenta, contarlo como hubiera sido más lógico hacerlo. ¿Van conmigo hasta ahora? Sí, Ok. Entonces, hay otro cambio que vemos en los psukim. Y el cambio que vemos en los psukim es que, como les dije, este cuento es un cuento largo, muy detallado en lo que ocurre y en la repetición. Y vemos que al principio de la historia, desde cuando Abraham lo llama para darle la misión, en ningún momento lo nombra, en ningún momento dice que Abraham está hablando con Eliezer o que este cuento ocurre con Eliezer, ni siquiera cuando él se presenta en la casa de Rivka, que lo normal es que cuando te estás presentando dices, hola, yo me llamo Hani, mucho gusto, no. Él simplemente dice, Eved Abraham Anoji. Él se presenta como un sirviente de Abraham. Ni siquiera en ningún momento de la historia, de principio a fin, dice el nombre. Nuestros jajamim nos dicen que es Eliezer y por eso sabemos que es Eliezer. Pero en ningún momento de todos estos psukim, con lo largo que son, nos dice el nombre. Al principio lo empieza llamando Eved, desde el primer momento, cuando Abraham lo llama y dice el Eved 1000 veces, claro, estoy diciendo un número exagerado, podríamos contarlo, los iba a contar, pero no los conté. Desde el momento donde él lo llama. Vayomer Abraham el Abdo, y llama a Abraham a su sirviente. No los conté, pero muchas veces Vayomer el Abha Ebed, y le dijo su sirviente, o sea, la palabra Ebed está constantemente en la historia. Hasta donde de repente cambia y por primera vez no utiliza la palabra Eved, le cambia el título a Ish. Dice, si se los leí antes, Vallehi Kasher Kilu Agmaelim Nishtot, y cuando terminaron de beber los camellos, Vaikach Ish, y agarró el hombre. Todas las veces anteriores, y estoy hablando de muchas, decía Eved. Y de repente aquí cambia a Ish. Y va a utilizar la palabra Ish algunas veces, hasta cuando Labán y Betuel le preguntan a Rivka, ¿te quieres ir con este hombre? ¿Te quieres ir con este Ish?
Y ella dice que sí, y en ese momento cambia nuevamente a Eved y dice, y el Eved agarró a Rivka y a las mujeres y todos los que iban a irse con él y se los llevó. Y vuelve a ser Eved. Entonces hay que entender por qué estos cambios, qué significan. Y tienen un mensaje, yo creo que súper importante para todas nosotros. Nosotros no somos Eliezer, pero cada uno de nosotros es Eved Hashem, es un sirviente de Hashem, o por lo menos eso queremos ser. Y para saber cómo ser un Eved Hashem, vamos a aprender lo del primer Eved que la Torah nos indica, cómo es que ser un Eved. Entonces, el primer concepto que Abraham le dice, si tú quieres cumplir mi misión en este mundo, si tú quieres ser mi Eved, si tú quieres lograr lo que se te encomienda hacer, lo que es tu misión, tienes que saber que va un ángel frente a ti. Hay un ángel que va enfrente tuyo, que está haciendo todo por ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú simplemente tienes que, como dicen en inglés, show up. O sea, tienes que estar ahí. Tienes un trabajo que hacer, pero quiero que sepas que no está en tus manos, no depende de ti. Depende de que tú quieras hacerlo, vayas a hacerlo, pero el ángel está enfrente tuyo y él lo va a hacer por ti. Tú solo tienes que seguir los pasos a seguir y todo se te va a facilitar, como efectivamente vemos que ocurre. Fíjense que era un viaje de muchos días. Él llega al pozo de agua y se pone a rezar o a hacer una condición con Hashem. Muéstrame quién es esta niña, que se aparezca enfrente mío, que cuando yo le pida agua, me dé agua y que sea generosa. Y ella llega, o sea, ella llega mientras él está rezando. Quiere decir que salió de su casa antes que él empiece a rezar. ¿Por qué? Porque hay un malaj que está por delante ya haciendo que se den las cosas como se tienen que dar. Inclusive el pasuk lo dice, Terem, o sea, antes que él termine de hablar, ella ya estaba ahí lista para darle agua, lista para darle el agua. Y Rashi explica, Terem significa antes que él terminara su rezo, ya se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no es gracias a su rezo, no es gracias a que yo Eliezer, estoy logrando encontrar a la chica para Isaac, no. Hay un malaj que va enfrente mío. Y yo simplemente tengo que hacer lo que me corresponde para que eso se actualice, eso que se tiene que actualizar, se actualice. O sea, él se da cuenta que él es, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, como una herramienta. Él está muy claro con quién es. Él se da cuenta que él es un Eved Abraham y así se presenta a la familia de Rivka, aunque anteriormente en Pashat Lech Lecha, Abraham sí lo nombra con su nombre, cuando pensaba que iba a ser quien iba a heredar todo lo de él, porque no está Isaac todavía en the picture, como decimos, no había nacido Isaac. Abraham lo nombra, dice Eliezer Midamese, claro. Eliezer Midamese quiere decir que es Eliezer que viene de un lugar que se llama Damesek. Pero nuestros jajamim me explican que Damesek no es solo el lugar de donde viene, sino nos indica quién es Eliezer, que era Dolé Umashke Mitorá Rabole Ajerim, que él, Dolé es como que se servía agua, cuando en la Torah nos habla de que Jacob le da de beber agua a las ovejas, etcétera, se usa la palabra Dolé, o sea, es como servir, se sirve agua, un mashke quiere decir, y sirve a los demás,
de la Torá de su Rav, que es Abraham Avinu, o sea, de las enseñanzas de Abraham Avinu Lajerim hacia todo el mundo. Sabemos que Abraham y Sara se dedicaron sus vidas literalmente a enseñar Torah Hashem, enseñar sobre, sobre el Creador, sobre la moralidad, sobre lo que es correcto y lo que es verdad. Y efectivamente, hay jajamim que dicen que tuvo una influencia sobre más de, de media población mundial. Ellos no se quedaron en un solo sitio, ellos iban de lugar en lugar y Eliezer era el, el, el que llevaba todo lo de Abraham, todo lo físico, todo lo espiritual, era su mano derecha total, era su, yo diría que su socio, más que su gerente, ¿no? Él le llevaba todo, tanto así, sabemos que en Parshat Lech Lecha, que lo leímos hace 2 semanas, cuando Eliezer, cuando dice que Abraham se enteró que Noah había sido secuestrado por los reyes, dice que agarró a los jóvenes de su casa y utiliza la palabra Hanihab, que tiene el shortage de Jinú, de educación. Y Rashi nos dice ahí inmediatamente, y dice que eran 318 hombres que se llevó con él a luchar contra los soldados. Y Rashi no fueron 318 hombres, fue uno. Uno solo fue con él. ¿Quién? Hanihab. El que seguía su jinuj, el que seguía todo lo de Abraham, el que le seguía los pasos. ¿Y por qué dice que eran 318? Entonces, nos cuenta la gematria que Eliezer en gematria son 318. Entonces, Eliezer era el number one de Abraham en todos los sentidos, de quien dependía, quien lo acompañaba, quien llevaba a su casa. Él se encargaba de todo y de difundir el conocimiento de Hashem también. O sea, Eliezer era una persona muy, muy importante. Sabemos que Abraham era extremadamente adinerado. La Torah lo dice, que tenía carpas, que tenía ganado, que tenía rebaño, que tenía tierra, tenía de todo, tenía joyas, la Torah dice, tenía plata, tenía oro, tenía, creo que dije todo lo que la Torah dice que tenía. Y todo eso, ¿quién lo manejaba? Eliezer. Entonces no era un sirviente X, era una persona muy, muy importante, pero él estaba muy claro en su rol. Y con todo y eso tiene sus preguntas. Y si no quiere venir conmigo, ¿no sería mejor agarrar a alguien de aquí? Claro, sabemos que él quería que sea la hija de él, que se case con Isaac. Pero con todo y eso, él salía, hacía lo que había que hacer, pero como todo Eved, tiene un, un, un incompleto, no es un 100% de entrega, porque siempre hay la duda si se me va a dar lo que tengo que lograr. Lo voy a poder lograr. Voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Yo sé que esto es lo que me corresponde y voy a hacerlo, pero lo lograré. Ese sentimiento donde uno siente que lo que va a hacer depende de uno, hasta que él llega y Rivka termina de darle de beber agua a los gumalí. Y ahí ya todas las dudas se disipan. En ese momento donde hasta dice que el agua vino hacia Rivka y ni siquiera ella tuvo que bajarse a buscar el agua, sino que el agua vino a ella. Cuando ella le termina de dar no solo de bebida a él y a los hombres que venían con él, sino a todos los camellos, que todos sabemos que camellos em, beben mucho porque, ¿cómo se dice? They store it, lo almacenan dentro de sus cuerpos para largos trayectos en el desierto. Entonces, y ella estaba lista para darle lo que implicaba hasta que estuvieran completamente saciados. Cuando eso ocurre, él pasa de ser Eved a ser Ish, a ser
Ish es la palabra que se utiliza em, para, para, para describir a Hashem. Hashem lo llamamos Ish Milhamá. O sea, el nombre Ish es un nombre de un muy alto rango y donde él se da cuenta que él es un canal y una herramienta de una forma que no se había dado cuenta antes. Ish, viene la palabra Esh, viene la palabra fuego con la ayuda dentro. Y es cuando te das cuenta de una forma apasionada, o sea, ya no solo mental, soy un Evet, sino con todo el calor humano que implica, con todo el fuego interno que implica de que el malaje está delante mío y está conmigo. Em, para explicarles un poquito lo que estoy tratando de explicar, em, está escrito que en los Nevi'im, que Jehoshaphat, que era un rey, quería que Elisha dé unas profecías. Y Elisha en ese momento no se sintió inspirado, no se sintió que la palabra de Hashem estaba con él como para profetizar de la manera que Jehoshaphat quería. Entonces, ¿qué le dice Elisha a Jehoshaphat? Le dice, tráiganme, dice así, Vatem Juli Menagen, Vehaya Kenagen Hamenagen, Vatehia Yad Hashem. O sea, el profeta le dice así, tráeme un músico que toque música y cuando la música salió del músico, le vino la mano a Hashem y tuvo profecía. Entonces, claro, hay muchas explicaciones de la importancia de la música y de la importancia de lo que la música despierta en nosotros, la importancia de elegir eh, y filtrar qué músicas escuchamos, con qué Neshamot nos estamos conectando cuando escuchamos música, porque la música nos influencia y nos afecta en formas muy, muy profundas. Como dice el Alter Rebbe, la diferencia entre la palabra y la melodía es que la palabra em, es el bolígrafo de la mente, pero la música es el bolígrafo del alma. Es mucho, mucho, mucho más profundo. Pero más allá de eso, el concepto de un instrumento musical es la diferencia entre un músico y un instrumento musical es muy sencillo. El músico, de alguna manera, quiere ser reconocido. ¿Qué hacemos cuando uno va a un concierto y hubo una música espectacular? Nos paramos y damos un standing ovation, nos paramos y aplaudimos, no sé cómo se dice standing ovation en español, pero todos me entienden, todo el mundo se para y aplaude. ¿A quién aplaudimos? A los músicos por esa majestuosidad que hicieron. Y ese es el sueño de todo músico, ser famoso, ser conocido, ser reconocido. Pero el instrumento musical, agarra el instrumento musical más costoso del mundo, la guitarra es esas famosas, ¿cómo se llaman? Se me olvidó, se me fue el nombre. O cualquier instrumento muy, muy, muy costoso, lo que tú quieras. El instrumento es simplemente eso, un instrumento. No necesita em, el reconocimiento. Y eso implica que entre el músico y la música hay un espacio, mientras que entre el instrumento musical y la música no hay ningún espacio. It's all one. Aquí vemos ¿Me repite eso, Hani, por fin? la diferencia entre el músico y el instrumento musical. Sí,
o sea, un músico como ser humano quiere el reconocimiento del yo. Voy a usar mi nombre, pero yo de música no tengo nada, ¿ok? Cero a la izquierda. Todos los talentos musicales se los llevaron otros hermanos míos, no yo. Pero Hani, ¿sabes? Hani Rosenblum, la compositora, la música, o sea, hay una separación entre la música y el yo. Mientras que el instrumento musical es simplemente una herramienta y no hay una separación, no hay una brecha. O sea, el instrumento y la música es one. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Vamos a que Eliezer en ningún momento de esta historia va a estar nombrado. Porque, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo digo que hay un espacio entre la persona, entre el músico y la música, es porque la música, si es el bolígrafo del alma, la música es ilimitada, especialmente cuando no tienen palabras. El otro día estábamos aquí en el Kiddush y, y, y alguien estaba diciendo que le cuesta entender la música jasídica, que todo es ay, 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 ay. Pero cuando uno entiende el por qué es ay, 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 y por qué no tiene palabras, es precisamente porque toda palabra va a limitar la profundidad de la música. Mientras que la música, cuando no tiene palabras, es tan profunda porque no le estamos poniendo límites. Lo mismo ocurre con la persona. Cuando toca una música, la música se limita a esa persona, a su perspectiva, a sus sentimientos, a su midot, a su jochma. O sea, la música que emana de una persona va a ser tan limitada como esa persona. Pero cuando la música no es about the person, sino about the music, donde el nombre ya no está, no, no porque, no de una forma derogativa ni humillante de que tú no, al revés, donde tú puedes trascender tanto que tú subes al nivel de la ilimitadez de la música. Como por ejemplo, sabemos como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está nombrado desde que nació hasta que falleció en toda la Torá, menos una para allá, Atat Zetzavé. Y nuestros Jamim nos explican, y lo hemos hablado muchas veces, solo lo estoy recordando, de que por qué no aparece porque en esa para allá, porque cuando él le dice a Hashem, no le hagas nada al pueblo judío después del becerro de oro, porque si no, bórrame de tu libro, porque yo no quiero ser partícipe de un libro en el que tú puedas eh, acabar con Bnei Israel. Entonces, en ese momento, se, las palabras de un sadik se cumplen y aunque Hashem no mató al pueblo judío, sin embargo, Moshe decretó que se borre su nombre de un libro, entonces Hashem lo borra de Tetzabé. Pero nuestros jajamim me explican que no es que es un castigo, es todo al revés. El Beatá que está en esa parashá refiriéndose a Moshe es mucho más profundo que Moshe, es mucho más ilimitado. Entonces, hay veces que cuando no está tu nombre presente, tu presencia es mucho más profunda e ilimitada. Y eso es lo que ocurre en este cuento con Eliezer. La presencia de Eliezer no se vuelve pequeña porque no está su nombre, sino todo lo contrario. Eliezer no necesita eh, protagonismo, no necesita, como decimos en inglés, validation. ¿Alguien traduzca validation, por favor? Validation es Tal como cual, validación. validación, sí se dice, lo pensé, pero no me sonaba. Validation es como el aplauso, el que viene, el Reconocimiento. Reconocido. reconocimiento, gracias. Eliezer no lo necesita porque él se reconoce como Eved Abraham. Pero pero con todo y eso, no sabe si lo va a lograr o no.
cuando ve que lo está logrando, que wow, o sea, no he terminado de decir la tefilá, ya está pasando todo, o sea, y él es capaz de ver el malaje enfrente de él, o sea, lo está viendo con claridad, él se convierte en ese momento Ish. Y ni siquiera tiene que preguntarle quién eres, él sabe quién es. It's so clear que le da la joya sin preguntarle, porque sabe, esto no lo controlo yo, no lo estoy llevando yo, no tengo dudas, no tengo miedos, y le da todas las joyas, que sabemos que las joyas no son joyas nada más. Rashi nos explica, las dos pulseras para representar las dos lujotabrit, las 10 que medían 10, ay no, ¿cómo se llama? Que el peso era 10 con los 10 asereta dibrot, con los 10 mandamientos. Y así sucesivamente, porque en ese momento no es un momento simplemente te voy a buscar la novia de Isaac. Él se está dando cuenta que aquí está ocurriendo algo mucho trascendental que trasciende quién es él. Pero cuando se sienta con Labán y Betuel, todo cambia. Ellos no tienen la capacidad de, de entender el malaj lefanej. Ellos no tienen la capacidad de que it's a done deal. Y, y Eliezer les tiene que preguntar, o sea, ustedes son el papá y el hermano, o sea, ¿me puedo llevar a Rivka? Él no se lo va a llevar sin preguntar, o sea, tiene que haber un orden en el mundo terrenal de lo que ocurre. Pero entonces, él no les puede decir, ya el malaje está aquí, ya esto está decidido. Él tiene que hacerlos pensar que ellos tienen un libre albedrío, un choice, pueden decir un sí o un no, aunque Eliezer está claro que es un sí, pero él tiene que hacer que ellos piensen que tienen la opción. Y entonces por eso él les cambia la palabra y no les dice malaj le faneja, no les dice el malaj va enfrente mío, sino les dice el malaj está conmigo, está aquí. O sea, depende de ustedes que digan y ellos dicen que sí. Ojo, al día siguiente, o sea, ellos después quieren cambiarlo y quieren cambiarlo a un no. Cuando él dice, bueno, me la quiero llevar de una. No, ya va, que se quede aquí 12 meses, preparándose, tiene que comprar todo el ajuar, todo lo que necesita. Y entonces ahí es cuando empiezan a poner el no y el pero, y es donde Eliezer dice, vamos a preguntarle a la niña. Y es ahí donde Rivka, con mucha contundencia y con mucha afirmación, dice, quieran o no quieran, yo me voy con él. O sea, y ellos entienden que aquí está la mano de Hashem. Ellos inclusive lo dicen. Ellos son capaces de ver también que la mano de Hashem está aquí. Imaginen, unos ladrones no muy correctos son capaces de ver la mano de Hashem. Y entonces Eliezer se convierte en un Ish porque tiene la pasión, la claridad de entender sin dudas. Entonces, estos son los dos pasos. Ahora sabemos que la halajá dice, Mashekana Eved Kana Rabo. Lo que compró un Eved, lo compró su dueño. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Eved no tiene nada propio. Ahora, esto suena como una cosa terrible. O sea, para nosotros pensar como que ya va. Si yo me compré, este celular no es mío, o este libro no es mío, o esta computadora no es mía, o sea, ¿qué quiere decir que lo que es de mi master, de mi dueño, o sea, entonces yo no tengo nada? Y a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho eso, porque tanto trabajamos en tener. A veces trabajamos tanto en tener que se nos olvida trabajar en ser. Y parte de entender lo que es un Eved Hashem, es precisamente entender que quizás uno de los avodot, uno de los servicios de trabajo internos más importantes
es de sentirme lo suficiente tranquila y segura de que nada es mío, todo es de Hashem. Hay que literalmente esa expresión de let go and let God es una expresión muy buena. Deja de sentir que depende de ti. Aprendamos a ser como ese instrumento musical. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando soltamos? No nos volvemos menos, nos volvemos más porque me permito ser lo que de verdad soy. Yo, cuando estoy tratando de controlar las cosas, entonces depende o de cuántas horas al día tengo, dependo de mi capacidad, dependo de que si, de que si me recuerdo, que si puedo, de que si tengo las herramientas para hacer lo que hay que hacer. Pero cuando me suelto y digo, ya va, soy un jele que lo camina mi alma, soy un pedazo de Hashem aquí en esta tierra. ¿Qué me estoy limitando? A mi memoria, a mi capacidad. ¿Qué significa eso? Y reemplazamos miedos, limitaciones por agradecimiento, por bitul. Y soy capaz de decir, ya va, aquí hay que hacer esto. I'm going to show up. I'm going to do, o sea, yo me voy a aparecer, pero estoy clara que Hashem es el que maneja el mundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace Eliezer? Primero shows up, se aparece, hace lo que hay que hacer, da los pasos que hay que dar y reza, habla con Dios. Y eso es muy importante. Hay que saber que let go and let God significa de verdad hacer los pasos. No es que me quedo en mi casa sentada sin hacer nada porque Hashem lo va a hacer. No, 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 no. Me voy al viaje que tengo que hacer. Pero cuando estoy en el viaje, estoy rezándole a Hashem, Hashem está en tus manos. Make it happen. Hay una poeta muy famosa, creo que era familia del Rebbe, que dice que cuando entró a Jerusalén la primera vez, dice, Shahachti Echmi, olvidé mi nombre. ¿Qué quiere decir olvidé mi nombre? Que dejó de ser Zelda, dejó de ser ella y se volvió Am Israel. Dejó de ser Zelda de 44 años, no sé cuántos años tenía cuando escribió ese poema, y se volvió Am Israel que tiene más de 4.000 años. Llevamos más de un año en una guerra en la que están nuestros hermanos en Israel y, bueno, si hay alguien aquí en Israel, que están ustedes. Nosotros estamos lejos, pero nos afecta. En este año descubrimos que no nos llamamos Hani, Clara, Dina, nos llamamos a Israel. Precisamente porque ha pasado un año, a veces se nos olvida y volvemos a ser Hani en vez de Am Israel. Ish es cuando agarro mi nombre sin nombre, pero entiendo que soy un Ish, soy un individuo que está haciendo esa abodá, pero después la historia vuelve a él, porque cuando él vuelve con Rivka a donde Abraham y la vuelve a agarrar y vuelven en el camino, y es el Eved el que la agarra para llevársela a Israel. Y cuando ella llega donde Yitzhak y le pregunta quién es ese hombre, le pregunta quién, al Eved, él vuelve a ser un Eved y él vuelve a entender que Eved, habiendo sido un Ish, es un nivel muy fuerte, porque es no algo que te baja, uno en el 2024 o en el 5700
Peidalet que estamos, pensamos en un Eved como algo menor, pero no. So, Eved Hashem es el nivel más alto al que puede llegar un ser humano. Hay varios títulos importantes de quién somos como persona. Ojalá logramos ser ese Eved Hashem, ese Eved Hashem que reconoce que el malaj está enfrente de nosotros y que no tenemos que preocuparnos, solo que ocuparnos. Y otro título importante que muchos de nosotros cargamos es el título de Avaim, de padres. Y muchas veces uno piensa que ese título es un título que uno carga para educar a sus hijos, llevarlos a hasta que ellos son, ¿sabes? Hasta que se casan, como Abraham, que bueno, pero este cuento de Abraham nos enseña algo muy importante, nos enseña que Abraham podía haber dicho, ya va, Isaac tiene 37 años, he's a grown man, que se mude de la casa, que se busque su esposa, que haga lo que tiene que hacer. Él ya es un adulto, pero Abraham nunca deja de ser padre, nunca deja de estar pendiente, de ocuparse en lo que puede ocuparse. Tanto así que Abraham hace una entrega total a su hijo. Él le da un shtar diciendo, un documento diciendo, nada es mío, todo es de Isaac. Todo. Cuando Isaac se casa con Rivka, él es el dueño de todo lo que tiene Abraham. Nada es de Abraham. Obviamente Isaac se ocupa de Abraham, porque es un buen hijo, educado en la casa de Abraham. Pero Abraham renuncia a todo. No se queda ni siquiera con un gramo de arroz. Cero. Ni un grano de arroz. Nada es de él. Porque un padre nunca termina de educar, de enseñar, de estar pendiente y sí, de entregar todo por sus hijos. A veces no es fácil y a veces no es fácil ser un Eved, pero cuando lo somos, cuando logramos esos momenticos de Eved, cuando logramos esos momenticos de ser una madre de verdad, como Rachel Imeinu la semana pasada que hablamos de ella, cuando logramos esos momentos donde entregamos todo, donde no tengo Hebrón, no tengo un gramo de arroz, no nos volvemos menos, nos volvemos más. Y entonces, bueno, quiero desearnos que todas logramos ser Eved Hashem y que logremos completar ese rol de que a cada una nos toque y que podamos pronto ver el revelado, el Eliyahu anunciando la llegada de Mashiach. ¿Alguna pregunta? Tengo cuatro preguntas, Hani. Una es, no me acuerdo por qué es que se murió Betuel esa noche. Ok, el Midrash dice que querían envenenar a Eliezer y vino el malach, cambió el Ah, plato ok. de Betuel con el plato de Eliezer. Ok. Se Luego querían tengo quedar otra. con todo sin entregar nada. Wow, qué lindo. Ok, y esa es otra cosa. Primero, que había escuchado cuando lo de la Kedat Yitzhak, que Abraham tuvo 3 días caminando y que esos 3 días supuestamente eran como para que él de verdad pudiera reflexionar y no hiciera las cosas impulsivamente, etcétera, etcétera, y que en el camino todo iba siendo como fácil, que luego cuando ya Hashem le dijo que no levantara la mano contra el hijo, etcétera, y vio el corderito, la ovejita, lo que fuera, tuvo que trabajar para desenredarla. Y entonces lo que escuché, que eso ya era como un esfuerzo que él tenía que hacer y que cuando las cosas se nos dan así como que muy fácil, es como que eso es del Yetzer Hará. Y cuando tenemos que hacer el esfuerzo, como él tuvo que hacerlo con la ovejita, que eso ya era algo que significaba, mira, sí, esto es lo que te toca que hacer, este es el Yetzer Atov. Esa es una cosa que también me enreda.
O sea, que me enreda, no, que no entiendo y no sé si va acompañada de las otras preguntas que tengo. Que, por ejemplo, no entiendo por qué si en Harán había todo lo que Abraham no quería que hubiese en un sitio para escoger la esposa de su hijo, ¿por qué mandó a Harán y de verdad no se quedó en Canaán? Bueno, no se quedó en Canaán. Bueno, vamos a ir en orden. Lo que me estás diciendo sí es un midrash, una explicación explica eso que dijiste del tiempo de reflexión, que no sea algo impulsivo y de que cuando tenía que hacer las cosas sea con un esfuerzo. Es otra vez. ¿Qué significa Yetzer Hara y qué significa Yetzer Hara? En pocas palabras, Yetzer Hara es lo que te separa de Hashem y Yetzer Hara es lo que te une a Hashem. Life is not meant to be easy. Life is not even meant to be fair. La vida no está, estas son palabras con las que yo me crié toda la vida, las palabras sabias de mi madre. La vida no está para ser fácil y la vida tampoco está para ser justa. Cuando uno decía de niño, pero no es justo, ¿quién dijo que tiene que ser justo? No todos vamos a recibir el mismo pedazo, el mismo tamaño de pedazo de torta y no todo el mundo va a recibir la misma torta y no siempre va a ser con facilidad que vas a recibir la torta. Mi ejemplo no es muy bueno, pero ustedes me entienden. Cuando las cosas se nos dan con facilidad, hay que agradecer. Y sí, son Mm, momentos de reflexión, son momentos de agradecer y de decir cómo puedo utilizar este momento que me está yendo bien para, para no quedarme sentada sobre mis laureles, sino aprovechar que se me está dando con facilidad para lograr más. Pero cuando vienen los retos y los obstáculos y las cosas no me vienen con facilidad, pero sé que es lo correcto. Entonces ahí es donde demuestro mi compromiso a crecer, no a pesar de los obstáculos, sino gracias a los obstáculos. ok, Y ok. la otra pregunta que ahora se me olvidó por un segundo, recuérdame en una palabra. O sea, ya va, la otra pregunta, pero te voy a hacer otra que tiene que ver con Eliezer antes de la otra, y es que, este, ya, eh, a ver, a Eliezer se le hace claro que es de Hashem, pero después que ocurre, o sea, no previamente. En No, cambio, así como, no, él sí sabía, porque Abraham le dio las indicaciones. Él estaba claro que todo venía de Hashem, pero como ser humano, no sé si a ti ok, te pasa, pero a mí me pasa. Yo puedo tener mucha claridad, ¿ok? Pero dentro de la claridad siempre hay un poquito de preocupación, un poquito de, ¿y si no? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo? ¿Y si no se me da? Y eso es lo que Eliezer logra en su proceso, en su proceso de superar. Y lo logró ok, él, y la Torah nos lo cuenta para decirnos that we can also, que tú también y yo ok, también podemos lograr. ok, ok. La otra pregunta era lo de Kenan, que no me queda Ah, claro por qué ok, lo mandó a Harán. eso muy sencillo, a nivel muy sencillo. Y Abraham lo dice muy claramente a Eliezer. Abraham, claro, yo no dije todos los detalles de la historia, ya son pasadas las 12, pero Abraham le dice a Eliezer de manera muy clara que Canaán es Arur. Canaán tiene una maldición y Baruch no se una con Arur. Un bendito como es Yitzhak no se une con Arur. Y Abraham sabe que a pesar de que Harán es un lugar terrible, como efectivamente lo es, que hay dentro de Harán algo que se puede rescatar. O sea, Ok, y, listo, y eso se va a rescatar en Rivka. perfecto. Ok. ¿Okay? Eso también es Roa Hakodesh, obviamente, ¿no? Ubicar que en aquel desastre
Sí, había algo yo Kadosh. ojalá yo supiera dónde está el shidduch de mis hijos, pero no tengo ese Ruach HaKodesh, pero estoy trabajando en tener el bitajón de que va a aparecerse esta semana la que necesito para este hijo y se va a aparecer cada una en su momento con rapidez, la de mis otros hijos cada uno en su momento, porque uno no sabe, estamos en un mundo donde es difícil, pero uno puede sentirse humillado, sentirse triste, sentirse desesperado o puede ser next, Okay, one is gonna be, con bitajón. Y así no solo con Shidujim, con todo en la vida. claro. Gracias, Janile. ¿Alguna otra pregunta? ¿O nos vemos la semana que viene? Bueno, me ven, porque yo veo puros cuadritos negros. Que tengan una semana maravillosa y nos recordemos que, como dije al principio, esta semana se nos dicen las 3 mitzvot de la mujer judía. Es un buen momento de analizar con qué simjá la hacemos, con qué agradecimiento a Hashem darnos ese privilegio, esa oportunidad de cumplir con estas tres mitzvot, de traer santidad en el tiempo, santidad en nuestro hogar y em, nutrir a nuestras familias, como Mati me enseñó una vez, una nutrición físico-espiritual. Ese es nuestro rol y, y la semana pasada hablamos mucho de Akhnasat Orhim y es interesante que Rashi cuando nombra las 3 mitzvot de la mujer judía, a partir del pasuk donde Rivka viene al hogar de Yitzhak y trae los 3 milagros de vuelta, Rashi cita un midrash donde habla de estos 3 milagros, pero cuando uno abre ese midrash que Rashi cita, no habla de 3 milagros, habla de 4 cosas que ocurrían en la carpa de Sarah. Y Rashi no lo cita. Y la cuarta cosa es Rashi no lo cita porque no es, bueno, porque no está mencionado en el pasuk de forma clara, y porque no es precisamente una de las mitzvot solamente de la mujer judía, pero para mí es el hecho que el Midrash lo nombra implica que de alguna manera estas 3 mitzvot son enmarcadas dentro de un marco de Achnasat Orhim. ¿Cuál es el marco de Achnasat Orhim? El marco de Achnasat Orhim original es el de Abraham. Abraham tenía una Achnasat Orhim sin prejuicios, aceptando a todo el mundo como es, pero también enseñándoles, como dijimos antes, a media humanidad enseñó y bueno, es nuestro rol terminar de enseñar a toda la humanidad para que veamos la llegada de Mashiach y Mietz Hashem con el bitajón de Evet, que el Malaja está Lefanav y que la llegada de Mashiach va a ser now mismo antes de despedirnos, pero igual me voy a despedir. ¿Alguna otra pregunta? Estamos listas. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Besitos.